La lince yacía destrozada en el asfalto ardiente, sus dos cachorros empujando frenéticamente su cuerpo inmóvil mientras el charco de sangre crecía bajo el sol despiadado. Miguel tenía minutos para decidir si arriesgaba todo por una familia salvaje condenada a morir, sin saber que su elección desataría una cadena de eventos que desafiaría las leyes más crueles de la naturaleza. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! La carretera estatal 287 se extendía como una cinta gris a través del paisaje semiárido del norte de Nuevo México, serpenteando entre formaciones rocosas que brillaban con tonos ocres bajo el sol implacable de agosto. Era apenas pasado el mediodía cuando Miguel Ángel Herrera ajustó su gorra de béisbol desgastada y cambió de marcha en su Freightliner rojo, el motor diésel rugiendo con familiaridad mientras mantenía un ritmo constante de 65 millas por hora. A sus 43 años, Miguel había recorrido esta ruta más veces de las que podía contar, transportando mercancía desde Albuquerque hasta la frontera con Colorado, conociendo cada curva y cada tramo recto de memoria. El aire acondicionado de la cabina luchaba contra el calor exterior que hacía ondular el aire sobre el asfalto, creando esos espejismos líquidos que parecían prometer agua donde no había nada más que piedra y artemisa. En el estéreo sonaba una estación de música norteña, la voz del cantante mezclándose con el zumbido constante de las llantas sobre el pavimento, un sonido que se había convertido en la banda sonora de su vida durante los últimos 20 años en la carretera. Miguel era un hombre de constitución robusta, con manos callosas que hablaban de años de trabajo duro, y ojos marrones que todavía mantenían esa chispa de curiosidad que muchos camioneros perdían después de décadas de ver las mismas rutas. Su esposa María siempre le decía que tenía un corazón demasiado blando para su propio bien, especialmente cuando se trataba de animales. En su casa en Las Cruces tenían 3 perros rescatados y 2 gatos que habían aparecido en su patio y nunca se fueron. Todos ellos testamento de su incapacidad para pasar de largo cuando veía un animal en necesidad. Sus hijos, ya adultos, bromeaban diciendo que papá atraía a los animales perdidos como un imán, una característica que había heredado de su propia madre, quien en paz descanse, y que había inculcado en él desde pequeño la importancia de la compasión hacia todas las criaturas vivientes. El tráfico era ligero esa tarde, apenas algunos vehículos ocasionales que pasaban en dirección contraria, sus conductores probablemente tan adormecidos por el calor y la monotonía del paisaje como él había estado minutos antes. Miguel había salido temprano esa mañana, con la esperanza de llegar a Durango antes del anochecer, donde tenía programada una entrega para primera hora del día siguiente. La carga que transportaba no era particularmente urgente, componentes electrónicos para una pequeña fábrica en Colorado, pero a Miguel le gustaba mantener su reputación de puntualidad intacta. En 20 años de conducir, nunca había tenido una queja seria de sus empleadores, un récord del que se sentía genuinamente orgulloso. Miró el reloj en el tablero, marcaba la 1:45 de la tarde, todavía tenía buen tiempo si mantenía el ritmo. Fue entonces cuando sus ojos captaron algo inusual en la carretera adelante. Al principio pensó que era simplemente más de la basura que desafortunadamente decoraba las carreteras estadounidenses, tal vez una bolsa o algún escombro arrojado por algún conductor descuidado. Pero mientras se acercaba, su cerebro comenzó a procesar los detalles de lo que realmente estaba viendo, y su pie instintivamente se movió hacia el freno. Lo que había tomado por basura tenía la forma inconfundible de un animal, y no cualquier animal común. Miguel sintió que su corazón comenzaba a acelerarse mientras reducía la velocidad. Sus años de experiencia en la carretera
habiéndole enseñado a reconocer cuando algo estaba terriblemente mal. A unos 200 metros de distancia, ahora podía distinguir claramente la escena que se desarrollaba ante él. En el carril contrario, aunque no había tráfico en ese momento, yacía el cuerpo de lo que parecía ser un felino grande, demasiado grande para ser un gato doméstico. Su pelaje manchado brillaba bajo la luz del sol, y Miguel reconoció con un sobresalto las características inconfundibles de un lince. Pero lo que hizo que presionara más fuerte el freno, haciendo que su camión comenzara a reducir velocidad con un siseo de aire comprimido, fue lo que vio junto al animal caído. Dos pequeñas figuras, cachorros que no podían tener más de unos meses de edad, se movían torpemente alrededor del cuerpo inmóvil de lo que obviamente era su madre. Los pequeños linces, con sus orejas puntiagudas y sus patas desproporcionadamente grandes para sus cuerpos diminutos, parecían confundidos y asustados, uno de ellos empujando con su nariz el costado de su madre en un intento desesperado de despertarla. Miguel sintió que algo se comprimía en su pecho, esa sensación familiar que siempre experimentaba cuando veía un animal sufriendo. Activó las luces de emergencia de su camión y comenzó a reducir la velocidad de manera más agresiva, sus ojos escaneando rápidamente el camino para asegurarse de que no hubiera tráfico acercándose por detrás. La carretera estaba desierta en ambas direcciones, una bendición en este momento particular. Mientras su Freightliner finalmente se detenía en el arcén con un último suspiro de frenos de aire, Miguel ya estaba desabrochando su cinturón de seguridad y alcanzando la manija de la puerta. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podía ser peligroso. Los linces, aunque más pequeños que otros felinos grandes, seguían siendo depredadores salvajes con garras y dientes afilados, capaces de causar daño serio, pero algo más profundo que la lógica lo impulsaba a actuar. Bajó de la cabina y el calor del mediodía lo golpeó como una ola sólida, el asfalto irradiando ondas de calor que hacían que todo pareciera temblar. El silencio del desierto era casi absoluto, roto solo por el tic-tic del motor de su camión enfriándose y el distante grito de un halcón en algún lugar sobre las formaciones rocosas. Miguel caminó lentamente hacia el centro de la carretera, sus botas de trabajo haciendo eco contra el pavimento, mientras mantenía sus ojos fijos en los tres felinos. La madre lince yacía de costado, su respiración apenas perceptible pero presente, una pequeña esperanza en medio de la tragedia. Podía ver sangre manchando el asfalto debajo de ella, y la forma en que su pata trasera estaba doblada en un ángulo antinatural le decía que había sido golpeada por un vehículo, probablemente no hacía mucho tiempo dado que los cachorros todavía estaban cerca y la sangre aún se veía fresca. Los dos cachorros se congelaron cuando lo vieron acercarse, sus pequeños cuerpos tensándose y sus orejas aplastándose contra sus cabezas. El más grande de los dos, probablemente el macho basándose en su tamaño ligeramente mayor, emitió un siseo agudo que sonaba más aterrorizado que amenazante. Miguel se detuvo a unos 3 metros de distancia, agachándose lentamente para hacerse menos intimidante, sus rodillas crujiendo con el movimiento. «Tranquilos, pequeños», murmuró en español, su voz suave y calmada, trabajada a través de años de hablarle a animales asustados. «No voy a hacerles daño a ustedes ni a su mamá». Los cachorros no parecían convencidos, pero tampoco huyeron, probablemente demasiado jóvenes e inexpertos para saber qué hacer en esta situación sin precedentes. Miguel permaneció agachado, evaluando la situación con la experiencia práctica de alguien que había lidiado con animales toda su vida. La madre lince respiraba, eso era bueno, pero el charco de sangre bajo su cuerpo crecía lentamente,
expandiéndose sobre el asfalto caliente como una mancha oscura que absorbía la luz del sol. Calculó que tenía tal vez una hora, quizás menos, antes de que la pérdida de sangre se volviera crítica. Sus ojos se movieron entre los tres felinos, su mente ya trabajando en el problema de cómo ayudarlos, sin resultar herido en el proceso. Los cachorros lo observaban con esa mezcla de miedo y curiosidad que solo los animales jóvenes pueden mostrar. Sus cuerpecitos temblando ligeramente a pesar del calor abrasador que hacía que el aire mismo pareciera ondular. Lentamente, muy lentamente, Miguel comenzó a retroceder hacia su camión, manteniendo sus movimientos suaves y predecibles. Sabía por instinto que cualquier gesto brusco podría hacer que los cachorros huyeran hacia el desierto, donde sus posibilidades de sobrevivir sin su madre serían prácticamente nulas. Los linces jóvenes dependían completamente de sus madres durante los primeros meses de vida, aprendiendo las habilidades de caza y supervivencia que necesitarían más adelante. Sin ella, estos dos pequeños estarían condenados. Una vez que llegó a su camión, se movió hacia el compartimento de almacenamiento lateral donde guardaba su equipo de emergencia. Años en la carretera le habían enseñado a estar preparado para casi cualquier cosa, desde pinchaduras hasta accidentes menores, aunque admitía que nunca había imaginado usar sus suministros para rescatar felinos salvajes. Sacó una manta gruesa que guardaba para las noches frías en la cabina, un botiquín de primeros auxilios que mantenía meticulosamente abastecido y un par de guantes de trabajo pesados. También agarró 2 botellas de agua de su nevera portátil, sabiendo que la deshidratación podía ser tan mortal como las heridas en este clima. Mientras reunía sus suministros, su teléfono celular comenzó a vibrar en su bolsillo. Lo sacó y vio el nombre de María en la pantalla. Por un momento consideró no responder, pero sabía que su esposa se preocuparía si no le contestaba. Con el teléfono apretado entre su hombro y oreja, mientras sus manos seguían organizando el equipo, respondió con su habitual saludo cariñoso. «Hola, mi amor, dime». La voz de María sonó clara a través del altavoz, con ese tono ligeramente preocupado que siempre usaba cuando él estaba en la carretera. «Miguel, solo llamaba para ver cómo ibas. Llegaste a la mitad del camino ya». Él miró hacia la carretera, donde los 3 linces seguían en la misma posición, los cachorros ahora sentados junto a su madre en una vigilia que partía el corazón. «Sí, estoy como a mitad de camino», respondió, «pero tengo una situación aquí». Hubo una pausa al otro lado de la línea, y Miguel casi pudo escuchar a su esposa preparándose mentalmente para lo que vendría a continuación. Conocía esa pausa demasiado bien. «¿Qué tipo de situación?», preguntó María con esa mezcla de resignación y preocupación que había perfeccionado después de 21 años de matrimonio. Miguel exhaló lentamente, sabiendo que no había manera de endulzar esto. «Hay una lince en medio de la carretera, María. Fue atropellada, está herida pero viva, y tiene 2 cachorros con ella». El silencio al otro lado de la línea se extendió por varios segundos antes de que María respondiera, su voz ahora llevando ese tono que Miguel reconocía como su modo de resolución de problemas. «Ay, Dios mío, Miguel, ya llamaste a control de animales. Es lo que deberías hacer primero antes de acercarte». Miguel apretó el teléfono con más fuerza mientras cerraba el compartimento de almacenamiento y comenzaba a caminar de regreso hacia los felinos, moviéndose lentamente para no asustarlos. «Lo sé, mi amor, pero estamos en medio de la nada. Para cuando llegue control de animales o vida silvestre, esta lince ya no estará con nosotros. Y los cachorros, María, no tienen más de 2 o 3 meses. Sin su madre no van a durar ni una noche en el desierto». Podía escuchar a su esposa suspirar al otro lado de la línea, ese suspiro que significaba que sabía que no podía detenerlo, pero que iba a intentarlo de todos modos. «Miguel,
Estos son animales salvajes. Tienen garras y dientes. Si la madre está herida, va a estar asustada y agresiva. Tú no eres veterinario ni experto en vida silvestre. María tenía razón, por supuesto. Siempre la tenía cuando se trataba de evaluar riesgos de manera lógica. Pero Miguel también sabía que no podía simplemente subirse a su camión y alejarse de esta escena. No era así como lo habían criado. No era el hombre que había elegido ser. «Voy a tener cuidado», le prometió mientras se arrodillaba nuevamente a unos metros de distancia de los felinos. «Tengo guantes y una manta. Solo voy a ver si puedo mover a la madre al costado de la carretera de manera segura y luego llamo a vida silvestre. No puedo dejarla en medio de la calle, donde otro carro la puede atropellar de nuevo». Hubo otro silencio largo, y Miguel sabía que María estaba librando una batalla interna entre su instinto protector y su conocimiento de que él ya había tomado su decisión. Finalmente, ella habló de nuevo, su voz más suave ahora. «Está bien, pero por favor ten mucho cuidado. Y llama a vida silvestre ahora mismo, antes de tocar nada. Y manténme informada. Cada 15 minutos quiero saber que estás bien. Si no me llamas voy a asumir lo peor y voy a llamar a la policía». Miguel sonrió a pesar de la gravedad de la situación. El amor feroz de su esposa siempre lograba reconfortarlo, incluso en los momentos más estresantes. «Lo prometo, mi amor. Te llamo en 15 minutos». Colgó y rápidamente buscó el número de la oficina de vida silvestre de Nuevo México en su teléfono. Mientras el teléfono sonaba, Miguel observó a los cachorros más de cerca. Ahora que estaba más cerca y con mejor luz, podía ver detalles que antes no había notado. Ambos tenían ese pelaje moteado característico de los linces juveniles, con las marcas que eventualmente se definirían más claramente a medida que crecieran. Sus orejitas puntiagudas con los mechones negros distintivos en las puntas se movían nerviosamente, captando cada sonido del entorno. El más pequeño de los dos, que Miguel asumió era hembra por su tamaño más delicado, tenía una mancha blanca distintiva en su pecho que la diferenciaba de su hermano. Finalmente, una voz respondió al otro lado de la línea, sonando oficial y ligeramente aburrida. «Departamento de Caza y Pesca de Nuevo México, División de Vida Silvestre. ¿En qué puedo ayudarle?». Miguel explicó la situación rápidamente, dando la ubicación exacta utilizando el marcador de milla que había visto antes en la carretera. El oficial al otro lado de la línea, un hombre llamado Dennis, según se identificó, inmediatamente cambió su tono aburrido por uno de interés profesional. «¿Está usted seguro de que es un lince, señor? No un gato montés común o un lince rojo». Miguel confirmó que estaba seguro, describiendo las características distintivas que había observado. Denise le hizo varias preguntas más sobre el estado del animal y la situación de los cachorros, tomando notas que Miguel podía escuchar a través de los leves sonidos de tecleo. «Está bien, señor Herrera. Voy a enviar un equipo de inmediato, pero debo advertirle que estamos a por lo menos hora y media de su ubicación». Denise hizo una pausa antes de continuar, su voz ahora llevando un tono de advertencia. «Por favor, mantenga su distancia de los animales. Los linces, aunque generalmente no son agresivos, pueden atacar si se sienten amenazados, especialmente una madre herida protegiendo a sus crías». Miguel agradeció al oficial y colgó, pero sabía que hora y media era demasiado tiempo. Miró hacia la lince madre y pudo ver que su respiración se había vuelto más superficial en los pocos minutos que había estado al teléfono. El charco de sangre continuaba expandiéndose, un recordatorio cruel de que cada segundo contaba. Los cachorros permanecían junto a ella, el más grande ocasionalmente lamiendo el rostro de su madre, como si pudiera despertarla con ese simple gesto. Era una escena que habría derretido el corazón más duro,
y Miguel sintió una determinación renovada crecer dentro de él. No iba a quedarse de brazos cruzados esperando mientras esta madre moría desangrada en el asfalto caliente. Se puso los guantes de trabajo, sintiendo el cuero grueso contra su piel, y desplegó la manta sobre su brazo izquierdo como una especie de escudo improvisado. Su plan era simple pero arriesgado. Necesitaba envolver a la madre lince en la manta de manera que pudiera moverla sin ser atacado, y luego de alguna manera asegurar que los cachorros lo siguieran. La parte más peligrosa sería el momento inicial, cuando tocara a la madre herida. Una lince asustada y dolorida podría fácilmente desgarrar su brazo con sus garras, guantes o no. Pero Miguel había aprendido durante años de rescatar animales que la confianza y la calma eran tan importantes como la técnica. Los animales podían sentir el miedo, y si proyectaba pánico ellos responderían con agresión. Se acercó lentamente, hablando en voz baja y constante. «Ya viene la ayuda, mamá lince», susurró en español, sus palabras más para calmarse a sí mismo que con la expectativa de que el animal entendiera. «Solo necesito moverte para que estés segura». Los cachorros retrocedieron algunos pasos cuando se acercó más, sus pequeños siseos aumentando en intensidad, pero Miguel notó que no huían completamente. Estaban aterrorizados, pero algo los mantenía cerca de su madre, ese instinto profundo que une a las familias, incluso en las especies salvajes. La madre lince abrió los ojos cuando la sombra de Miguel cayó sobre ella, y por un momento sus miradas se encontraron. Miguel vio dolor en esos ojos amarillos, pero también algo más, quizás una comprensión primitiva de que este extraño humano no era una amenaza, sino posiblemente su única esperanza. Con movimientos deliberadamente lentos, Miguel extendió la manta y la colocó suavemente sobre el cuerpo de la lince, dejando su cabeza descubierta para que pudiera respirar. La lince no reaccionó violentamente, solo emitió un gemido bajo que sonaba más a resignación que a amenaza. Alentado por esta respuesta, Miguel comenzó a envolver más completamente su cuerpo, asegurándose de inmovilizar suavemente sus patas, donde estaban las garras más peligrosas. Cada movimiento era calculado, cada segundo extendido para evitar causar más dolor o provocar un ataque defensivo. Podía sentir su propio corazón latiendo fuertemente en su pecho, la adrenalina corriendo por sus venas mientras realizaba esta delicada operación de rescate. Una vez que tuvo a la lince envuelta de manera segura, el verdadero desafío comenzó. Necesitaba levantarla y moverla al arcén de la carretera, pero incluso envuelta en la manta, el animal pesaba al menos 30 libras de músculo tenso y huesos. Miguel se agachó, deslizando sus brazos debajo del cuerpo envuelto, y con un gruñido de esfuerzo, se puso de pie. La lince se tensó en sus brazos, pero no luchó, tal vez demasiado débil por la pérdida de sangre, o quizás reconociendo en algún nivel instintivo que resistir solo empeoraría su situación. Los cachorros inmediatamente comenzaron a seguir, emitiendo pequeños maullidos de angustia mientras trotaban detrás de Miguel, sus patas apenas tocando el asfalto caliente. Miguel caminó lo más rápido que se atrevió hacia el costado de la carretera, donde una franja de tierra cubierta de artemisa ofrecía algo de sombra bajo un pequeño grupo de enebros retorcidos. El área no era ideal, pero era infinitamente mejor que el asfalto expuesto donde habían estado. Cuidadosamente se arrodilló y depositó a la lince en el suelo, ajustando la manta para que cubriera su cuerpo, pero permitiera que el aire circulara. Los cachorros inmediatamente corrieron hacia su madre, presionándose contra ella con pequeños sonidos de alivio. Era un momento conmovedor que Miguel supo que recordaría por el resto de su vida, esta pequeña familia reunida bajo circunstancias tan desesperadas. Ahora que la lince estaba en un lugar más seguro, Miguel pudo examinar sus heridas más de cerca. La pata trasera estaba definitivamente rota,
doblada en un ángulo que le hizo estremecer, y había un corte profundo en su costado del cual aún brotaba sangre. También notó abrasiones en su cabeza, probablemente del impacto inicial. Sacó su botiquín de primeros auxilios, sabiendo que sus suministros eran inadecuados para lesiones de esta magnitud, pero determinado a hacer lo que pudiera. Había gasas estériles, vendajes y una solución antiséptica básica. No era mucho, pero era algo. Trabajando con cuidado extremo, Miguel comenzó a limpiar la herida en el costado de la lince. El animal se estremeció cuando el antiséptico tocó la carne viva, pero no atacó. Los cachorros observaban cada movimiento con ojos enormes, sus cuerpecitos temblando, pero sin apartarse de su madre. Miguel aplicó presión con gasas limpias, tratando de detener el sangrado que continuaba filtrándose a través de la manta. Necesitaba que la sangre coagulara, que el cuerpo de la lince comenzara su propio proceso de curación, pero la herida era profunda y la pérdida de sangre ya había sido significativa. Mientras trabajaba, hablaba suavemente, más para mantener su propia calma que por cualquier otra razón. «Vas a estar bien», le decía a la lince. «La ayuda viene en camino. Solo tienes que aguantar un poco más por tus bebés». El tiempo pareció estirarse mientras Miguel continuaba aplicando presión a la herida. El sol comenzaba su lento descenso hacia el horizonte, aunque todavía faltaban horas para el atardecer. El calor era opresivo, y Miguel podía sentir el sudor empapando su camisa, corriendo por su espalda en riachuelos incómodos. Se preguntó brevemente sobre su carga, sobre su horario de entrega, pero esos pensamientos parecían triviales comparados con la vida que estaba tratando de salvar. Su jefe podría enojarse por el retraso, los clientes podrían quejarse, pero Miguel sabía que miraría hacia atrás en este momento con orgullo, no con arrepentimiento. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 15 minutos, Miguel notó que el sangrado finalmente comenzaba a disminuir. No se había detenido completamente, pero la presión constante y la capacidad natural del cuerpo para coagular estaban comenzando a funcionar. Mantuvo las gasas en su lugar y las aseguró con vendajes de su kit, creando un apósito improvisado que esperaba mantendría la herida cerrada hasta que llegara ayuda profesional. La lince había cerrado los ojos nuevamente, su respiración ahora más regular, aunque todavía débil. Miguel eligió tomarlo como una señal positiva. Ella estaba conservando energía, entrando en ese estado de semi-inconsciencia que a menudo ayudaba a los animales heridos a sobrevivir trauma. Los cachorros, habiendo determinado que su madre no iba a moverse pronto, comenzaron a explorar cautelosamente el área inmediata alrededor de donde yacía. El más grande, el macho, se aventuró unos pocos pies hacia un arbusto de artemisa, olfateando curiosamente antes de retroceder rápidamente hacia la seguridad de su madre. La hembra, más pequeña y aparentemente más cautelosa, permaneció pegada al costado de su madre, su pequeña cara presionada contra el pelaje manchado. Miguel se sentó en el suelo a unos metros de distancia, dándoles espacio pero manteniéndose lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario. Sacó su teléfono y marcó el número de María, cumpliendo su promesa de mantenerla informada cada 15 minutos. María respondió al primer timbrazo, su voz tensa con preocupación apenas contenida. «Miguel, gracias a Dios, estás bien». Pasaron 15 minutos exactos y estaba a punto de llamar yo. Miguel sonrió a pesar del cansancio que comenzaba a sentir en sus músculos. «Estoy bien, mi amor». Logré mover a la lince y a sus cachorros fuera de la carretera. Está bajo la sombra ahora y detuve el sangrado en su mayoría. Vida silvestre viene en camino, pero van a tardar como 1 hora más. Hubo un suspiro audible de alivio al otro lado de la línea, seguido inmediatamente por más preguntas.
¿Cómo están los cachorros? No se lastimaron, ¿verdad? ¿Y la madre? ¿Está consciente todavía? Miguel miró hacia la pequeña familia de linces, observando cómo la luz filtrada a través de los enebros creaba patrones moteados sobre sus pelajes. Los cachorros están bien, físicamente al menos. Asustados pero ilesos. La madre sigue viva, pero está muy débil. Perdió mucha sangre antes de que pudiera ayudarla. Hice lo que pude con mi botiquín, pero necesita atención veterinaria urgente. María permaneció en silencio por un momento, y Miguel podía imaginarla en su cocina, probablemente de pie junto a la ventana que daba al jardín trasero, donde sus propios animales rescatados descansaban bajo el sol de la tarde. Finalmente, ella habló, su voz más suave ahora, llena de ese orgullo que siempre sentía por las acciones compasivas de su esposo. Hiciste lo correcto, Miguel. Sé que pusiste tu vida en riesgo, pero salvaste a esa familia. Eso es lo que te hace quien eres. Las palabras de su esposa lo reconfortaron más de lo que ella probablemente sabía. Miguel no era un hombre que buscaba reconocimiento por sus acciones, pero escuchar la aprobación de María, saber que ella entendía por qué había hecho lo que hizo, significaba el mundo para él. «Te amo, mujer», dijo simplemente, las palabras cargadas con 2 décadas de historia compartida. «Voy a quedarme aquí hasta que llegue ayuda. No puedo dejarlos solos ahora». María le hizo prometer que se mantendría seguro y que llamaría de nuevo en otros 15 minutos, su naturaleza protectora nunca descansando incluso cuando sabía que él estaba haciendo lo correcto. Después de colgar, Miguel tomó una de las botellas de agua que había traído y bebió profundamente. El líquido fresco proporcionando un alivio momentáneo del calor sofocante. Miró su reloj, eran las 2:20 de la tarde. El equipo de vida silvestre probablemente no llegaría hasta alrededor de las 3:30 o las 4. Eso significaba que tenía por lo menos 1 hora más de espera, posiblemente más si encontraban tráfico o dificultades en la carretera. 1 hora era mucho tiempo para una lince gravemente herida, mucho tiempo durante el cual cualquier cosa podía pasar. Miguel se instaló en una posición más cómoda, apoyando su espalda contra el neumático de su camión, manteniendo una línea de visión clara hacia los felinos mientras permanecía a una distancia respetuosa. Los cachorros gradualmente comenzaron a relajarse un poco, su miedo inicial dando paso a la curiosidad natural de los animales jóvenes. El macho más grande se había vuelto notablemente más valiente, aventurándose cada vez más lejos de su madre en pequeñas expediciones de exploración. Persiguió una lagartija que se escabulló entre las rocas, sus movimientos torpes pero instintivos, mostrando los inicios de las habilidades de caza que algún día necesitaría dominar. La hembra permanecía más cautelosa, dividiéndose entre quedarse junto a su madre y observar las aventuras de su hermano. De vez en cuando, ambos cachorros regresaban a su madre, verificando que todavía estuviera allí, como si necesitaran ese punto de referencia constante en su mundo repentinamente caótico. Miguel observaba fascinado. Nunca antes había tenido la oportunidad de observar linces salvajes a una distancia tan cercana y en un contexto tan íntimo. Los libros y documentales que había visto no le habían preparado para la realidad de presenciar su comportamiento natural. La forma en que los cachorros se comunicaban entre sí con pequeños sonidos y gestos corporales. La manera en que instintivamente sabían mantenerse relativamente cerca de su madre herida, todo hablaba de una inteligencia y complejidad social que era profundamente conmovedora. Estos no eran simples animales operando en puro instinto, eran individuos con personalidades distintas, miedos y esperanzas primitivas de supervivencia. Un sedán plateado pasó por la carretera, reduciendo la velocidad al ver el camión de Miguel,
estacionado con las luces de emergencia todavía parpadeando. El conductor, una mujer de mediana edad, bajó su ventanilla y gritó preguntando si necesitaba ayuda. Miguel se puso de pie y se acercó al borde de la carretera, agitando la mano amistosamente. «Estoy bien, gracias», gritó de vuelta. «Solo esperando a control de animales. Hay una lince herida aquí». La mujer asintió comprensivamente y siguió su camino, probablemente contenta de no tener que involucrarse en una situación de rescate de vida silvestre. Miguel no la culpaba. La mayoría de las personas no sabían qué hacer cuando se enfrentaban a animales salvajes heridos, y su instinto natural de autopreservación generalmente ganaba sobre cualquier impulso de ayudar. El sol continuaba su arco a través del cielo despejado, y Miguel notó que la sombra proporcionada por los enebros se estaba moviendo gradualmente. En otra media hora, los linces estarían nuevamente expuestos al sol directo, algo que definitivamente no ayudaría a la condición de la madre. Miró alrededor evaluando sus opciones. Tenía una lona en su camión que usaba ocasionalmente para cubrir carga y algunos postes de metal que podría usar como soportes improvisados. Si la ayuda no llegaba pronto, necesitaría crear algún tipo de refugio temporal para mantener a la familia de linces en la sombra y protegida del calor implacable. Se levantó y caminó de regreso a su camión, moviéndose lentamente para no alarmar a los cachorros que ahora lo observaban con menos miedo y más curiosidad. Del compartimento de carga, extrajo la lona azul doblada y los postes que había recordado, junto con algo de cuerda que siempre llevaba. Trabajando metódicamente, comenzó a construir una estructura simple, usando los postes como marcos y asegurando la lona sobre ellos para crear un toldo que se extendería sobre el área donde yacía la lince. No era perfecto, pero bloquearía el sol directo y proporcionaría algo de alivio del calor. Los cachorros observaban sus actividades con ojos redondos, el macho incluso acercándose cautelosamente para investigar uno de los postes antes de retroceder, cuando Miguel se movió demasiado cerca. Una vez que terminó su refugio improvisado, Miguel se sentó nuevamente y sacó su teléfono para hacer su siguiente llamada programada a María. Mientras marcaba, notó que la madre lince había abierto los ojos y lo estaba mirando. Había algo en esa mirada, algo que trascendía la barrera entre especies. Una especie de reconocimiento, o tal vez agradecimiento. Miguel sabía que probablemente estaba proyectando emociones humanas en un animal salvaje, pero no podía sacudirse la sensación de que esta lince entendía en algún nivel que él estaba tratando de ayudar, que no era una amenaza, sino un aliado inesperado en su lucha por sobrevivir. María respondió nuevamente al primer timbrazo y Miguel le dio una actualización de la situación. Todo seguía estable. Los cachorros estaban bien. La madre todavía viva, aunque débil. ¿Construiste un refugio para ellos?, preguntó María con una mezcla de diversión y afecto en su voz. Por supuesto que lo hiciste. Es exactamente lo que esperaría de ti. Miguel rió suavemente, el sonido sintiendo fuera de lugar en la gravedad de la situación, pero también de alguna manera perfectamente apropiado. No podía dejarlos horneándose bajo el sol, mi amor. Ya tienen suficientes problemas, sin agregar insolación a la lista. María le recordó nuevamente que tuviera cuidado y que llamara en 15 minutos más, su rutina ahora establecida, como un ancla de normalidad en esta experiencia extraordinaria. El tiempo pasaba con una lentitud extraña, cada minuto sintiendo como si se estirara y comprimiera simultáneamente. Miguel encontró que su mente vagaba mientras mantenía su vigilia, pensando en todas las veces que había pasado por esta misma carretera, sin saber qué dramas de vida y muerte se desarrollaban en los márgenes del camino, cuántos animales había pasado sin ver, cuántas historias se habían desarrollado en la vastedad del desierto sin ningún testigo humano,
Esta lince y sus cachorros podrían haber muerto aquí sin que nadie lo supiera. Sus cuerpos eventualmente reclamados por el desierto y los carroñeros, solo otra estadística en el precio que la vida silvestre pagaba por la expansión humana en su territorio. El cachorro macho había encontrado un palo y estaba jugando con él, golpeándolo con sus patas delanteras en una aproximación juguetona del comportamiento de caza. Su hermana finalmente había reunido suficiente coraje para unirse a él, y ahora ambos perseguían el palo cuando uno u otro lo empujaba. Era un recordatorio conmovedor de que a pesar del trauma que habían experimentado, seguían siendo bebés, con ese impulso irresistible de jugar que caracteriza a los jóvenes de tantas especies. Miguel sonrió al observarlos, pensando en sus propios hijos cuando eran pequeños. Cómo podían encontrar alegría y juego incluso en las circunstancias más desafiantes. Los niños y los cachorros tenían eso en común, esa resiliencia que les permitía adaptarse y encontrar momentos de felicidad en medio de la adversidad. Eran las 3:45 cuando Miguel escuchó el sonido distante de un vehículo aproximándose desde el sur. Se puso de pie, protegiéndose los ojos del sol mientras miraba hacia la carretera. Una camioneta blanca con el logo del Departamento de Caza y Pesca de Nuevo México se hacía visible en la distancia, acercándose más rápido de lo que hubiera esperado. Sintió una oleada de alivio mezclada con una extraña aprensión. Había estado solo con estos animales durante casi 1 hora y media, y en ese tiempo había desarrollado un sentido de responsabilidad y conexión que era difícil de explicar. Ahora tendría que entregar su cuidado a profesionales, personas que sabían lo que estaban haciendo, pero parte de él no quería soltar ese control. La camioneta se detuvo detrás de su Freightliner y 2 personas bajaron. El primero era un hombre de unos 50 años, alto y delgado con cabello gris cortado al ras militar, vistiendo el uniforme verde del departamento. La segunda era una mujer más joven, tal vez 30 y tantos, con su cabello oscuro recogido en una cola de caballo práctica y cargando lo que parecía ser un maletín médico grande. Ambos se acercaron con la confianza de profesionales experimentados, sus ojos inmediatamente evaluando la escena. «Denise Carter», dijo el hombre, extendiendo su mano. «Hablamos por teléfono. Esta es la doctora Elena Ramírez, nuestra veterinaria de vida silvestre». Miguel estrechó ambas manos, sintiendo una gratitud profunda hacia estas personas que habían venido a ayudar. Antes de que pudieran moverse hacia los linces, Miguel les dio un resumen rápido de todo lo que había hecho, desde encontrar a la familia en la carretera hasta mover a la madre a la sombra, tratar sus heridas y construir el refugio improvisado. Denise y la doctora Ramírez escuchaban atentamente, haciendo preguntas ocasionales sobre el comportamiento de los animales y el estado de las heridas. «Hizo un buen trabajo, señor Herrera», dijo la doctora Ramírez con aprobación genuina. «Probablemente salvó la vida de esta lince al actuar tan rápidamente. Muchas personas habrían simplemente llamado y esperado, y para cuando hubiéramos llegado, habría sido demasiado tarde». Sus palabras le dieron a Miguel una sensación de validación que no sabía que necesitaba. Los 2 profesionales se acercaron cautelosamente a los linces, moviéndose con la práctica eficiencia de personas que habían hecho esto muchas veces antes. Los cachorros inmediatamente retrocedieron, sus pequeños siseos renovados ante estos nuevos extraños. Denise sacó lo que parecía ser una pistola de dardos tranquilizantes de su cinturón, pero la doctora Ramírez puso una mano en su brazo. «Espera», dijo en voz baja. «Déjame examinarla primero. Si está lo suficientemente débil por la pérdida de sangre, un tranquilizante podría ser peligroso». Se arrodilló junto a la lince madre, sus manos moviéndose con suavidad experta, mientras revisaba las constantes vitales. Miguel observaba desde una distancia respetuosa,
fascinado por su profesionalismo, pero también sintiendo una punzada de algo que casi podría llamarse celos al verla tomar el control de la situación que había sido suya durante la última hora. La doctora Ramírez trabajó en silencio durante varios minutos, sus dedos palpando cuidadosamente las heridas que Miguel había vendado, verificando el pulso de la lince en varios puntos, examinando sus ojos y encías. Finalmente se sentó sobre sus talones y miró hacia Denise. Está estable pero crítica. La pata está definitivamente rota, probablemente en múltiples lugares. Hay trauma interno. Puedo sentir alguna hinchazón en el abdomen que me preocupa. Necesitamos transportarla a la clínica inmediatamente. Voy a darle líquidos subcutáneos aquí para ayudar con la deshidratación y el shock, pero no me atrevo a darle sedantes fuertes hasta que tengamos un mejor control de su estado interno. Denise asintió, ya moviéndose hacia su camioneta para recuperar el equipo de transporte. Miguel observó mientras la doctora Ramírez administraba los líquidos con eficiencia practicada, insertando una aguja bajo la piel suelta del cuello de la lince y dejando que la solución salina fluyera. La lince apenas reaccionó, un mal signo que indicaba cuán débil se había vuelto. Los cachorros observaban desde detrás de un arbusto de artemisa, sus ojos enormes reflejando una mezcla de miedo y confusión. ¿Y qué hay de los pequeños?, preguntó Miguel sin poder contenerse. No pueden sobrevivir solos, ¿verdad? La doctora Ramírez miró hacia los cachorros y negó con la cabeza. No, a esta edad todavía dependen completamente de su madre para comida y protección. Vamos a tener que capturarlos también y llevarlos a un centro de rehabilitación. Si la madre sobrevive y se recupera, podremos reunirlos. Si no, bueno, tendrán que ser criados a mano y eventualmente liberados cuando sean lo suficientemente grandes. Dennis regresó con una jaula de transporte grande y una red especialmente diseñada para capturar animales pequeños. La idea es usar la madre como señuelo, explicó. Los cachorros probablemente seguirán cuando la movamos. Si eso no funciona, usaremos la red, pero prefiero evitar estresarlos más de lo necesario. Trabajando juntos, Denise y la doctora Ramírez cuidadosamente levantaron a la lince madre, manta y todo, y la colocaron dentro de la jaula de transporte. Los cachorros inmediatamente comenzaron a hacer sonidos de angustia, corriendo hacia adelante pero sin atreverse a acercarse demasiado a los humanos. «Está bien, bebés», murmuró la doctora Ramírez. «Van a ver a su mamá pronto». Con paciencia infinita, usaron la jaula que contenía a la madre para guiar lentamente a los cachorros hacia la camioneta. Los pequeños felinos los seguían a una distancia cautelosa, claramente desgarrados entre su miedo a los humanos y su necesidad desesperada de permanecer cerca de su madre. Eventualmente, cuando la jaula fue colocada en la parte trasera de la camioneta, Dennis pudo usar la red para capturar suavemente a los dos cachorros uno a la vez. Chillaron y lucharon brevemente, pero una vez que estuvieron en su propia jaula más pequeña, junto a la de su madre, se calmaron, presionándose contra los barrotes más cercanos a ella. Era evidente que su vínculo con su madre era todo lo que les importaba en este momento aterrador. Mientras Denise y la doctora Ramírez aseguraban las jaulas en la camioneta, Miguel sintió una extraña vacuidad en su pecho. Había pasado casi 2 horas con estos animales, invirtiendo su tiempo, energía y preocupación en su bienestar, y ahora estaban a punto de desaparecer de su vida tan repentinamente como habían aparecido. La doctora Ramírez debió notar su expresión porque se acercó a él con una sonrisa comprensiva. Sé que probablemente se siente conectado a ellos después de todo lo que hizo hoy, dijo suavemente. Si quiere, puedo darle mi número y mantenerlo informado sobre su progreso. Normalmente no hacemos esto con miembros del público,
pero usted fue fundamental en salvar sus vidas. Se merece saber cómo resulta todo. Miguel aceptó agradecido, sacando su teléfono para guardar el número que ella le dictó. Significa mucho para mí, dijo honestamente. No podría haberme ido a casa esta noche sin saber si iban a estar bien. Denise se unió a ellos, limpiándose las manos con una toallita desinfectante. Lo que hizo hoy fue extraordinario, señor Herrera. La mayoría de las personas habrían pasado de largo, o en el mejor de los casos, habrían llamado y esperado a distancia segura. Usted se involucró activamente y marcó la diferencia. Miguel se encogió de hombros, incómodo con la alabanza. Solo hice lo que cualquiera debería hacer. Son criaturas vivientes que necesitaban ayuda. No podía simplemente alejarme. La doctora Ramírez intercambió una mirada con Denise, una mirada que sugería que ambos sabían que la mayoría de las personas definitivamente habrían hecho exactamente eso. Antes de partir, la doctora Ramírez le dio a Miguel una evaluación más detallada de lo que esperaba en las próximas horas y días. Vamos a llevarla directamente a nuestra clínica en Albuquerque. Allí tenemos el equipo para hacer radiografías completas, cirugía si es necesaria y cuidados intensivos. La pata rota es preocupante pero manejable. Lo que realmente me preocupa es el posible trauma interno. Si hay sangrado interno significativo o daño a órganos vitales, sus posibilidades disminuyen considerablemente. Pero tiene juventud de su lado. Probablemente solo tiene 3 o 4 años y llegamos a tiempo gracias a usted. ¿Y los cachorros?, preguntó Miguel, mirando hacia donde las dos pequeñas caras presionaban contra los barrotes de su jaula. Van a estar bien sin ella si necesita cirugía. La doctora Ramírez asintió. Tenemos fórmula especial para cachorros de felinos salvajes. No es lo mismo que la leche de su madre, pero los mantendrá nutridos. Son lo suficientemente mayores como para que tal vez ya hayan comenzado a comer algo de carne sólida, lo que ayuda. El verdadero desafío será mantenerlos lo suficientemente salvajes para una eventual liberación mientras les damos el cuidado que necesitan. Es un equilibrio delicado. Miguel podía ver la pasión en sus ojos mientras hablaba, el mismo tipo de dedicación que veía en María cuando hablaba de los animales en su propio refugio improvisado en casa. Denise comenzó a caminar hacia el asiento del conductor, claramente ansioso por ponerse en marcha. Necesitamos irnos ya, doctora Ramírez. Cada minuto cuenta con esta paciente. Ella asintió y se volvió hacia Miguel una última vez, extendiendo su mano. Gracias de nuevo, señor Herrera. Le llamaré mañana para darle una actualización. Tenga mi palabra. Miguel estrechó su mano firmemente, luego la de Denise y los observó subir a la camioneta. El motor arrancó y en cuestión de segundos estaban acelerando por la carretera, las luces de emergencia parpadeando mientras se alejaban hacia el norte en dirección a Albuquerque. Miguel permaneció de pie junto a su camión, observando hasta que la camioneta blanca desapareció completamente de la vista, convirtiéndose en nada más que un punto distante que finalmente se fundió con el espejismo del calor. El silencio que siguió a su partida era casi ensordecedor. Durante las últimas 2 horas, Miguel había estado tan enfocado en los linces que apenas había notado nada más. Ahora, de pie solo en el arcén de la carretera, se dio cuenta de lo exhausto que estaba. La adrenalina que había estado corriendo por sus venas comenzó a disiparse, dejándolo sintiéndose repentinamente pesado y cansado. Miró su reloj. Eran las 3:20. Había estado aquí casi 2 horas. 2 horas que habían cambiado completamente su día y posiblemente su vida. Caminó lentamente hacia donde había construido su refugio improvisado, los postes y la lona ahora innecesarios. Comenzó a desmantelarlo,
doblando la lona con cuidado y guardando los postes de vuelta en su camión. Mientras trabajaba, notó manchas de sangre en el suelo donde la lince había yacido, oscuras contra la tierra pálida. En unas pocas semanas, tal vez días, la lluvia y el viento eliminarían toda evidencia de que algo dramático había ocurrido aquí. El desierto reclamaría este lugar, y nadie que pasara sabría que una vida había sido salvada en este lugar exacto. Era un pensamiento a la vez humillante y extrañamente reconfortante. La vida continuaba, los dramas se desarrollaban y resolvían, y el mundo seguía girando independientemente de si había testigos o no. Una vez que terminó de empacar su equipo, Miguel subió de nuevo a su cabina. Se sentó en el asiento del conductor por un largo momento sin encender el motor, simplemente procesando todo lo que había sucedido. Finalmente sacó su teléfono y llamó a María. Ella respondió antes de que terminara el primer timbre, su voz ansiosa. «Miguel, vi que pasó más de 15 minutos. ¿Estás bien? ¿Qué pasó?» Él sonrió ante su preocupación predecible. «Lo siento, mi amor. Llegó el equipo de vida silvestre y estaba ayudándolos. Se llevaron a la lince y a sus bebés a una clínica en Albuquerque. La doctora dice que tiene una oportunidad si no hay demasiado daño interno. Le dio todos los detalles de la transferencia, sobre la doctora Ramírez y Denise, sobre cómo los cachorros habían seguido a su madre y finalmente habían sido capturados con seguridad». María escuchaba, haciendo sonidos apropiados de preocupación y alivio en los lugares correctos. «Debes estar exhausto», dijo finalmente. «¿Cuánto tiempo más hasta Durango?» Miguel hizo cálculos mentales rápidos. «Si salgo ahora, probablemente llegaré alrededor de las 6. Llegaré tarde para el check-in del hotel, pero todavía a tiempo para una cena decente». María hizo una pausa antes de hablar de nuevo. «Miguel, esto puede sonar tonto, pero estoy tan orgullosa de ti. Lo que hiciste hoy, lo que siempre haces cuando ves un animal que necesita ayuda, es parte de por qué me enamoré de ti. Eres un buen hombre». Miguel sintió que su garganta se apretaba con emoción. «No fue nada que tú no hubieras hecho», respondió. «Tú me enseñaste tanto sobre cuidar de los animales, mi amor». Ambos compartieron un momento de silencio confortable, ese tipo de silencio que solo viene después de años de entenderse mutuamente profundamente. Después de despedirse de María con promesas de llamar cuando llegara a Durango, Miguel finalmente encendió el motor de su Freightliner. El diésel rugió a la vida, un sonido familiar y reconfortante después de las últimas horas de intensidad emocional. Verificó sus espejos, señaló y volvió a entrar a la carretera, sus ojos automáticamente escaneando el asfalto adelante en busca de cualquier otro peligro potencial. El resto del viaje fue tranquilo, casi anticlimático después del drama de la tarde. Miguel pasó el tiempo pensando en los linces, preguntándose si la madre sobreviviría a la noche, si los cachorros se adaptarían a ser alimentados por humanos, si alguna vez sería capaz de verlos nuevamente. Estas preguntas daban vueltas en su mente como pájaros en círculo, sin respuestas claras pero proporcionando compañía durante los kilómetros monótonos. Llegó a Durango justo cuando el sol comenzaba su descenso final hacia el horizonte, pintando el cielo con rayas de naranja y rosa que reflejaban las formaciones rocosas que rodeaban la ciudad. Encontró su hotel, hizo el check-in con un empleado de recepción somnoliento que apenas levantó la vista de su teléfono y subió a su habitación en el tercer piso. La habitación del hotel era estándar y anónima, el tipo de espacio que Miguel había visto cientos de veces en sus años en la carretera. Una cama tamaño queen con una colcha genérica de color beige, un escritorio pequeño con una silla que había visto mejores días y un televisor montado en la pared que probablemente nunca encendería. Dejó caer su bolsa de viaje en el piso y se dejó caer en la cama,
sintiendo cada uno de sus 43 años en sus músculos doloridos. La tensión física y emocional del día finalmente lo alcanzaba, dejándolo sintiéndose vaciado, pero extrañamente satisfecho. Se quedó mirando el techo por un largo rato, las manchas de agua formando patrones que su mente cansada trataba de convertir en formas reconocibles. Pensó en los linces, en cómo la madre había lucido tan frágil envuelta en su manta, en los ojos asustados de los cachorros mientras eran llevados lejos. Después de media hora de descanso inquieto, Miguel se obligó a levantarse y ducharse. El agua caliente ayudó a aliviar algunos de los nudos en sus hombros y espalda, lavando el polvo del desierto y el sudor seco del día. Mientras se vestía con ropa limpia, su estómago gruñó recordándole que no había comido nada desde el desayuno, más de 8 horas atrás. Decidió caminar hasta un restaurante mexicano que había visto a unas cuadras del hotel, esperando que la comida familiar lo ayudara a sentirse más anclado después del día surrealista que había tenido. Las calles de Durango estaban tranquilas en esta noche de miércoles, con solo algunos turistas ocasionales y locales caminando bajo las luces suaves de las farolas. El restaurante, llamado La Cocina de Abuela, era pequeño y acogedor con paredes decoradas en colores cálidos de terracota y amarillo. El aroma de chiles asados y tortillas frescas llenaba el aire, haciendo que el estómago de Miguel gruñera aún más fuerte. Una mesera joven con una sonrisa genuina lo sentó en una mesa junto a la ventana y le trajo un menú junto con una canasta de totopos y salsa. Miguel ordenó enchiladas verdes con arroz y frijoles, junto con una cerveza mexicana fría. Mientras esperaba su comida, sacó su teléfono y se encontró navegando por artículos sobre linces, buscando información que pudiera ayudarlo a entender mejor a los animales que había rescatado esa tarde. Aprendió que los linces canadienses, que era la especie que había encontrado basándose en las características que recordaba, eran considerados amenazados en muchas partes de su rango. Dependían principalmente de liebres con raquetas de nieve para alimentarse, y sus poblaciones fluctuaban dramáticamente con los ciclos de población de sus presas. Las madres usualmente tenían camadas de 2 a 4 cachorros que permanecían con ellas durante casi un año, aprendiendo las habilidades complejas necesarias para sobrevivir en la naturaleza. Los cachorros que había encontrado, si su madre no sobrevivía, enfrentarían un camino largo y difícil hacia la liberación eventual. Leer sobre estos animales lo hizo sentir aún más conectado con la familia que había ayudado, dándole contexto a lo que antes había sido solo una respuesta emocional a ver criaturas en peligro. Su comida llegó humeante y perfectamente preparada, y Miguel comió con apetito voraz, sin darse cuenta de cuánta hambre había acumulado. Entre bocados, continuó pensando en los eventos del día, reproduciendo cada momento en su mente como si al hacerlo pudiera cambiar el resultado de alguna manera. Se preguntó qué había causado el accidente en primer lugar. Probablemente algún conductor distraído, quizás alguien mirando su teléfono o simplemente no prestando atención cuando la lince y sus cachorros intentaban cruzar la carretera. Era un recordatorio sombrío de cómo las acciones humanas, incluso las inadvertidas, podían tener consecuencias devastadoras para la vida silvestre, que compartía cada vez más su espacio con la expansión de la civilización. Después de terminar su cena, Miguel regresó caminando al hotel bajo un cielo que ahora estaba completamente oscuro, salpicado de estrellas que brillaban con una claridad que rara vez se veía en las ciudades más grandes. El aire de la montaña era fresco y limpio, proporcionando un contraste agradable con el calor del desierto que había soportado durante el día. De vuelta en su habitación, intentó ver algo de televisión para distraer su mente,
pero encontró que no podía concentrarse en nada de lo que aparecía en la pantalla. Cada programa parecía trivial comparado con la realidad de lo que había experimentado. Finalmente apagó el televisor y simplemente se quedó en la oscuridad, escuchando los sonidos amortiguados de otros huéspedes en habitaciones vecinas y el ocasional rugido de un auto pasando por la calle. El sueño fue difícil de alcanzar esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía imágenes de los linces, la madre yaciendo en el asfalto, su respiración superficial y laboriosa. Los cachorros empujando su nariz contra ella, confundidos sobre por qué su madre no se levantaba. La mirada en los ojos amarillos de la lince cuando lo había mirado. Esa mirada que había interpretado como comprensión o tal vez súplica. Miguel se encontró dando vueltas en la cama, ajustando las almohadas repetidamente, buscando una posición que trajera comodidad tanto física como mental. Miró el reloj en la mesita de noche, eran las 2 de la mañana, y todavía estaba completamente despierto, su mente corriendo a través de escenarios de lo que podría estar sucediendo en la clínica veterinaria en Albuquerque. Finalmente, alrededor de las 3, Miguel cayó en un sueño inquieto lleno de sueños fragmentados. Soñó que conducía su camión a través de un bosque interminable, con linces apareciendo constantemente en la carretera delante de él. No importaba cuán cuidadosamente condujera, siempre había otro felino que necesitaba ser rescatado, otra emergencia que requería su atención. En el sueño, María estaba con él, ayudándolo a envolver a cada animal herido en mantas, pero cada vez que volteaban había más esperando. Era exhausting incluso en el mundo del sueño, y se despertó con un sobresalto alrededor de las 5:30, su corazón latiendo rápidamente y su camisa de dormir húmeda con sudor. Miguel se levantó y se sentó en el borde de la cama, esperando a que su respiración volviera a la normalidad. La habitación del hotel estaba apenas iluminada por la luz gris anterior al amanecer que se filtraba a través de las cortinas. Sabía que no podría volver a dormirse ahora, su cuerpo y mente demasiado alertas a pesar del cansancio que sentía en sus huesos. Decidió ducharse nuevamente y prepararse para el día, a pesar de que su entrega no estaba programada hasta las 9. Tal vez un desayuno temprano y algo de café fuerte lo ayudarían a sentirse más como él mismo. Mientras el agua caliente corría sobre él, Miguel hizo una promesa silenciosa de llamar a la doctora Ramírez tan pronto como fuera una hora razonable. Necesitaba saber cómo habían pasado la noche los linces, necesitaba saber si su intervención había hecho una diferencia real o si simplemente había prolongado lo inevitable. A las 6:30, Miguel estaba sentado en el restaurante del hotel tomando su tercera taza de café y picoteando un plato de huevos revueltos y tocino que realmente no quería, pero sabía que necesitaba comer. Otros huéspedes tempranos comenzaban a llegar, principalmente otros camioneros y viajeros de negocios que, como él, parecían estar operando en piloto automático mientras se preparaban para sus días. Nadie hablaba mucho, solo los sonidos ocasionales de cubiertos contra platos y el suave murmullo de conversaciones mínimas. Miguel se preguntó si alguno de ellos había tenido experiencias como la suya el día anterior, si bajo sus exteriores cansados llevaban historias de encuentros extraordinarios y momentos que desafiaban lo ordinario de sus rutinas. A las 7:30, Miguel decidió que era una hora suficientemente razonable para llamar a la doctora Ramírez. Pagó su desayuno y salió al estacionamiento del hotel donde podría tener algo de privacidad para la conversación. El aire de la mañana era fresco y vigorizante, el cielo comenzando a tomar esos tonos azules brillantes que caracterizaban las mañanas de montaña. Con manos ligeramente temblorosas, algo que lo sorprendió dado que generalmente era una persona bastante calmada, marcó el número que había guardado el día anterior. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz familiar respondiera,
sonando cansada pero profesional. «Doctora Ramírez», habla Elena. «Buenos días, doctora. Soy Miguel Herrera, el camionero de ayer. Espero no llamar demasiado temprano». Hubo una pausa breve y luego Miguel pudo escuchar una calidez genuina en su voz cuando respondió: «Señor Herrera, estaba esperando su llamada. De hecho, estaba a punto de llamarlo yo misma. Tengo noticias sobre su familia de Linces». El corazón de Miguel se aceleró ante esas palabras. Podía sentir su pulso en sus oídos mientras esperaba que ella continuara. La doctora Ramírez dejó escapar un suspiro que Miguel no pudo interpretar inmediatamente. «La madre sobrevivió la cirugía de emergencia que tuvimos que realizar anoche. Tenía un vaso lacerado que estaba sangrando internamente, además de la pata rota que ya sabíamos. Estuvimos en el quirófano con ella hasta casi las 3 de la mañana. Miguel sintió que sus rodillas se debilitaban ligeramente y se apoyó contra su camión para mantener el equilibrio. «Entonces está viva. Va a estar bien». La doctora Ramírez tardó un momento en responder, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Está viva, sí. Si va a estar bien completamente, eso todavía está por verse. Las próximas 48 horas son críticas. Hay riesgo de infección, de complicaciones posquirúrgicas, de rechazo de los materiales que usamos para reparar su vaso. Pero, señor Herrera, si usted no hubiera actuado cuando lo hizo, si hubiera esperado incluso 30 minutos más, no habría habido nada que pudiéramos hacer. Llegó al hospital con tiempo suficiente para que pudiéramos estabilizarla antes de la cirugía. Eso hizo toda la diferencia». Las palabras golpearon a Miguel con una fuerza emocional que no había anticipado. Sintió lágrimas picando en sus ojos, algo que rara vez experimentaba. «¿Y los cachorros?», preguntó, su voz ligeramente ronca. «¿Cómo están manejando estar separados de su madre?». «Sorprendentemente bien», respondió la doctora Ramírez, y Miguel pudo escuchar una sonrisa en su voz. «Son resistentes estos pequeños. Están comiendo la fórmula que les ofrecemos, aunque no sin protestar primero. También comenzamos a introducir pequeñas cantidades de carne molida y la están aceptando. Eso es una muy buena señal. Significa que su madre ya había comenzado el proceso de destete antes del accidente. Les da mejores probabilidades de adaptarse si, Dios no lo quiera, algo le sucede a su madre». Miguel se limpió discretamente los ojos con el dorso de su mano, agradecido de que nadie más estuviera en el estacionamiento para presenciar su momento de vulnerabilidad emocional. «¿Cuándo sabremos con seguridad si la madre va a recuperarse?». La doctora Ramírez hizo una pausa, claramente considerando su respuesta. «Como dije, las próximas 48 horas son las más críticas. Si puede pasar ese período sin complicaciones importantes, sus probabilidades mejoran significativamente. Estamos monitoreándola constantemente, verificando sus signos vitales cada 2 horas, administrando antibióticos para prevenir infección. Tiene un equipo completo trabajando en su caso, y puedo decirle, señor Herrera, que todos aquí están invirtiendo todo en su recuperación. Su historia ha tocado a todos en la clínica». Eso significaba mucho para Miguel, saber que no solo había profesionales cuidándola, sino personas que realmente se preocupaban. «Doctora, sé que esto puede sonar extraño, pero podría mantenerme informado. Incluso si solo son actualizaciones breves. Necesito saber cómo les está yendo. No pude dormir anoche pensando en ellos». La doctora Ramírez respondió sin vacilar. «Por supuesto que puedo, de hecho ya había planeado hacerlo. Le llamaré esta noche alrededor de las 7 con una actualización, y luego mañana en la mañana y en la noche también. Y señor Herrera, lo que está sintiendo no es extraño en absoluto, es completamente comprensible. Creó un vínculo con estos animales cuando eligió ayudarlos.
Eso no es algo que simplemente desaparece una vez que se van de su vista. Después de intercambiar algunas palabras más de agradecimiento y despedida, Miguel colgó y permaneció apoyado contra su camión por varios minutos más, procesando la información. La Lince había sobrevivido la noche, había pasado por cirugía, estaba luchando. Los cachorros estaban siendo cuidados. Era más de lo que se había atrevido a esperar cuando los vio por primera vez en la carretera el día anterior. Miró su reloj, eran casi las 8. Tenía 1 hora antes de su entrega programada, tiempo suficiente para conducir hasta el almacén de su cliente y prepararse para descargar. Mientras conducía por las calles de Durango hacia la zona industrial en las afueras de la ciudad, Miguel se encontró viendo el mundo con ojos diferentes. Cada animal que veía, desde los cuervos hurgando en un contenedor de basura hasta un perro caminando con su dueño, parecía más significativo de alguna manera. La entrega fue rutinaria y eficiente. El gerente del almacén, un hombre fornido llamado Tom, con una sonrisa fácil, firmó todos los documentos necesarios y ayudó a coordinar la descarga de los componentes electrónicos. Mientras trabajaban, Tom hizo conversación casual, preguntando sobre el viaje de Miguel desde Albuquerque. Miguel mencionó brevemente el incidente con los linces, no entrando en demasiados detalles, pero sin poder evitar compartir al menos la versión básica de la historia. La reacción de Tom fue inmediata y positiva. «Hombre, eso es increíble», dijo mientras ayudaba a mover una de las cajas más pesadas. La mayoría de las personas simplemente habrían pasado de largo. El mundo necesita más gente como tú. Una vez completada la descarga, Miguel tenía el resto del día libre antes de su próxima carga programada, mañana en la mañana en otra ciudad. Consideró conducir de regreso a casa, pero Las Cruces estaba a más de 6 horas de distancia, y honestamente no tenía la energía para ese viaje después de la noche de insomnio que había tenido. En cambio, decidió pasar el día explorando Durango, tal vez encontrar un parque tranquilo donde pudiera sentarse y leer, o simplemente caminar y despejar su mente. Encontró un sendero junto al río Ánimas que serpenteaba a través de la ciudad, bordeado de álamos que comenzaban a mostrar los primeros toques de color amarillo que anunciaban la llegada del otoño. Caminó durante horas, dejando que el sonido del agua corriendo sobre las rocas y el canto de los pájaros en los árboles calmaran su mente agitada. Ocasionalmente pasaba otros caminantes, intercambiando saludos amistosos antes de continuar sus caminos separados. En un banco con vista al río, Miguel se sentó y llamó a María, necesitando escuchar su voz y compartir las noticias sobre la Lince. Ella escuchó todo con la atención que le era característica, haciendo preguntas en los lugares apropiados y expresando alivio cuando supo que la cirugía había sido exitosa. «Sabía que no dormirías bien», dijo con ese tono de quien conoce a alguien completamente. «Probablemente estuviste despierto toda la noche preocupándote». Miguel admitió que tenía razón, y María rió suavemente. «Te conozco demasiado bien, amor. Pero estoy feliz de que la Lince haya pasado la cirugía. Ahora solo tiene que seguir luchando. Los animales son increíblemente resistentes cuando tienen una razón para vivir, y esos 2 cachorros son definitivamente una razón». Hablaron por casi 1 hora, María compartiendo historias sobre los animales en casa y las actividades mundanas de su día, proporcionando a Miguel esa sensación de normalidad y conexión que tanto necesitaba. Cuando finalmente colgaron, Miguel se sintió más centrado, más como él mismo que en cualquier momento desde el día anterior. El día pasó lentamente, pero de manera agradable. Miguel encontró un pequeño café con wifi, donde pudo hacer algo de trabajo administrativo, actualizando sus registros de viaje y revisando sus próximas asignaciones. Pero su mente seguía regresando a los linces.
preguntándose cómo estarían en ese preciso momento. Imaginaba a la madre lince en alguna jaula de recuperación, tal vez sedada para mantenerla tranquila mientras su cuerpo sanaba. Imaginaba a los cachorros en su propia área, explorando cautelosamente su nuevo entorno, o tal vez durmiendo acurrucados juntos en busca de consuelo mutuo. Estas imágenes lo acompañaban mientras trabajaba, como una película constante reproduciéndose en el fondo de su conciencia. A las 7 en punto de la tarde, como había prometido, su teléfono sonó con el número de la doctora Ramírez. Miguel había estado sentado en su habitación de hotel durante los últimos 15 minutos, mirando su teléfono y esperando la llamada con una mezcla de anticipación y ansiedad. Respondió antes de que terminara el primer timbre. «Señor Herrera, tengo buenas noticias», comenzó la doctora Ramírez sin preámbulos, claramente entendiendo que él estaría esperando ansiosamente. La madre lince ha pasado el día estable. Sus signos vitales son fuertes, no hay signos de infección en este momento, y está respondiendo apropiadamente a los estímulos. Todavía está sedada, pero comenzamos a reducir la medicación gradualmente para ver cómo maneja el dolor con niveles más bajos de analgésicos. Miguel sintió que una tensión que ni siquiera sabía que estaba sosteniendo se liberaba de sus hombros. «Eso es maravilloso», dijo, su voz gruesa con emoción. «¿Y la pata rota? ¿Cómo está manejando eso?» «La pata es complicada», admitió la doctora Ramírez. «Tuvimos que colocar pines y una placa para estabilizar la fractura. Va a necesitar semanas, posiblemente meses de recuperación antes de que podamos considerar siquiera la posibilidad de liberarla. Y existe la posibilidad de que nunca recupere el rango completo de movimiento en esa pata. Si ese resulta ser el caso, no será candidata para liberación y tendría que permanecer en un entorno de cautiverio por el resto de su vida. Pero es demasiado pronto para hacer esos juicios. Por ahora, solo nos enfocamos en mantenerla viva y saludable. La idea de que la lince pudiera nunca regresar a la naturaleza entristecía a Miguel, pero entendía la realidad de la situación. Al menos estaría viva, capaz de vivir una existencia con alguna calidad de vida, incluso si no era la vida completamente salvaje para la que había nacido. «¿Y los cachorros?», preguntó. «¿Siguen comiendo bien?». La doctora Ramírez se rió ligeramente. «Están comiendo como pequeños cerdos, francamente. El macho especialmente es bastante audaz. Ya está intentando jugar con los juguetes de enriquecimiento que pusimos en su recinto. La hembra es más reservada, pero también está comiendo bien y mostrando comportamientos saludables de cachorros. Son notablemente resilientes considerando todo el estrés que han experimentado». Escuchar sobre la personalidad de los cachorros hizo sonreír a Miguel. Era fácil olvidar en medio de toda la medicina y los procedimientos de rescate que estos eran individuos, cada uno con sus propios temperamentos y preferencias. «¿Cuándo cree que podrán reunirse con su madre?», preguntó. La doctora Ramírez consideró la pregunta cuidadosamente. «Si ella continúa progresando bien, posiblemente en una semana. Queremos que esté lo suficientemente estable como para no estresarse por tener a los cachorros cerca, y queremos asegurarnos de que sus heridas hayan comenzado a sanar lo suficiente como para que no corra riesgo si los cachorros son un poco rudos con ella. Pero la reunión es definitivamente parte del plan de tratamiento. El vínculo madre-cachorro es crucial para su bienestar psicológico, tanto de ella como de ellos. Esa noche, Miguel finalmente pudo dormir adecuadamente. Las noticias positivas sobre la lince actuaron como un bálsamo sobre su mente preocupada, permitiéndole finalmente relajarse lo suficiente como para descansar de verdad. Soñó, pero esta vez los sueños eran pacíficos. Imágenes de linces corriendo libremente por bosques de pinos bajo cielos azules brillantes. Se despertó sintiéndose renovado.
listo para enfrentar su siguiente asignación con energía restaurada. Su próxima carga lo llevaba hacia el este, lejos de Nuevo México y hacia Kansas, pero mantuvo su teléfono cerca, esperando las actualizaciones regulares que la doctora Ramírez había prometido continuar enviando. Los días siguientes cayeron en un patrón. Miguel conducía sus rutas, hacía sus entregas, dormía en diferentes hoteles en diferentes ciudades, pero cada mañana y tarde traía una llamada o mensaje de texto de la doctora Ramírez con actualizaciones sobre los linces. La madre continuaba recuperándose, lentamente pero de manera constante. En el 5.º día después de la cirugía, fue destetada completamente de los sedantes fuertes y estaba alerta y consciente, aunque claramente dolorida. En el 7.º día, permitieron que los cachorros visitaran brevemente a su madre a través de una barrera de malla, permitiéndoles verse y olerse sin el riesgo de contacto físico que pudiera dañar sus heridas en curación. Fue en el 9.º día cuando llegaron las mejores noticias. Miguel estaba descargando una entrega en Topeka cuando su teléfono vibró con una llamada de la doctora Ramírez. Se disculpó con el gerente del almacén y se apartó para responder. «Señor Herrera, pensé que le gustaría saber que acabamos de tener la reunión completa. Los cachorros están ahora en el mismo recinto que su madre». La voz de la doctora estaba llena de una alegría genuina que era contagiosa. Y Miguel debería haber visto. En el momento en que abrimos la puerta y los cachorros la vieron, corrieron directamente hacia ella. Ella los olió y comenzó a lamerlos, y ellos se presionaron contra ella como si nunca hubieran estado separados. Miguel sintió lágrimas picando en sus ojos nuevamente. Esta respuesta emocional que parecía venir más fácilmente desde el día del rescate. «Eso es increíble», logró decir. «¿Cómo está manejando tenerlos cerca con sus heridas?» «Sorprendentemente bien», respondió la doctora Ramírez. «Ella es muy consciente de su pata herida y la mantiene posicionada de manera que los cachorros no puedan saltar sobre ella. Y los cachorros, benditos sean, parecen entender instintivamente que necesitan ser gentiles. Están siendo más calmados de lo que normalmente esperaríamos de cachorros de su edad. Es como si supieran que su madre necesita cuidados especiales». Era un recordatorio hermoso de la inteligencia y sensibilidad de los animales salvajes, de los vínculos que los unían de maneras que los humanos apenas estaban comenzando a entender. Durante las siguientes semanas, Miguel siguió sus rutas regulares, pero su corazón permanecía parcialmente en Albuquerque con los linces. Las actualizaciones continuaban llegando, cada una trayendo más buenas noticias. La madre lince, a quien el personal de la clínica había comenzado a llamar Luna por su belleza pálida bajo las luces de la clínica, continuaba mejorando. Su herida interna había sanado limpiamente, sin complicaciones. La pata rota estaba consolidando apropiadamente, aunque como había advertido la doctora Ramírez, era evidente que siempre tendría cierta rigidez. Los cachorros, nombrados Sol y Estrella por el personal, estaban creciendo rápidamente bajo el cuidado combinado de su madre y los veterinarios. Un mes después del rescate, Miguel recibió una invitación inesperada. La doctora Ramírez lo llamó un sábado por la mañana cuando él estaba de regreso en casa con María, disfrutando de un raro fin de semana libre. «Señor Herrera, sé que esto puede ser mucho pedir, pero nos preguntábamos si le gustaría visitar a Luna y los cachorros. Usted fue una parte crucial de su historia de supervivencia y pensamos que podría gustarle ver cómo están progresando en persona. El personal aquí también está interesado en conocer al hombre que hizo posible todo esto». Miguel no tuvo que pensarlo dos veces. «Por supuesto que me encantaría», respondió inmediatamente. ¿Cuándo sería un buen momento? La doctora Ramírez sugirió el siguiente fin de semana, dándole a Miguel tiempo para organizar el viaje.
Cuando le contó a María sobre la invitación, ella insistió en acompañarlo. «Quiero conocer a esta familia que ha ocupado tanto espacio en tu corazón durante el último mes», dijo con una sonrisa cálida. «Además, hace tiempo que no hacemos un viaje juntos». La semana siguiente pasó con una lentitud dolorosa, mientras Miguel contaba los días hasta poder ver a los linces nuevamente. Había visto fotos que la doctora Ramírez le había enviado, por supuesto, pero las imágenes no podían capturar completamente lo que significaría verlos en persona, sanos y recuperándose. El sábado por la mañana, Miguel y María salieron temprano de Las Cruces, conduciendo hacia el norte en el auto familiar en lugar del camión. El viaje de 4 horas pasó en una mezcla de conversación animada y silencios cómodos, el tipo de compañerismo que solo viene después de décadas de matrimonio. María podía ver la anticipación en los ojos de su esposo, la forma en que sus dedos tamborileaban ligeramente contra el volante cuando pensaba que ella no estaba mirando. Conocía esa expresión. La había visto cada vez que llevaba a casa otro animal rescatado, cada vez que se involucraba emocionalmente en ayudar a una criatura necesitada. Era una de las cosas que más amaba de él, esa incapacidad fundamental de pasar de largo cuando veía sufrimiento. Llegaron a la clínica de vida silvestre justo antes del mediodía. El edificio era más grande de lo que Miguel había imaginado, una estructura moderna con amplias ventanas y un letrero que identificaba claramente su propósito. La doctora Ramírez los estaba esperando en el estacionamiento, acompañada por Denise Carter, el oficial de vida silvestre que había estado presente en el rescate original. Ambos saludaron calurosamente a Miguel, estrechando su mano como si fuera un viejo amigo. Cuando Miguel presentó a María, la doctora Ramírez la abrazó espontáneamente. «Su esposo es un hombre notable, señora Herrera. Lo que hizo ese día fue extraordinario». María sonrió con orgullo evidente. «Créame, doctora, lo sé muy bien». Antes de llevarlos a ver a los linces, la doctora Ramírez les dio un recorrido por las instalaciones. Les mostró la sala de cirugía donde Luna había luchado por su vida, el área de cuidados intensivos, donde había pasado sus primeros días críticos, y finalmente, los recintos de rehabilitación donde ahora vivía con sus cachorros. Estos recintos están diseñados para mantener a los animales en un ambiente lo más natural posible mientras reciben cuidados médicos, explicó mientras caminaban. Queremos minimizar su exposición a humanos y mantener sus instintos salvajes intactos para que tengan la mejor oportunidad posible de eventual liberación. Cuando finalmente se detuvieron frente al recinto donde residía la familia de linces, Miguel sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. El recinto era espacioso, con árboles reales plantados en el suelo, rocas para trepar y varios escondites que imitaban madrigueras naturales. Durante un momento no pudo ver a los linces y sintió una punzada de decepción. Luego la doctora Ramírez señaló hacia un área sombreada bajo un pino joven. Allí, durmiendo en un parche de sol moteado, estaba Luna. Se veía completamente diferente a la criatura frágil y ensangrentada que Miguel había envuelto en su manta hacía un mes. Su pelaje brillaba con salud, su respiración era profunda y regular, y aunque podía ver el área afeitada donde había sido la cirugía, se veía fuerte y alerta incluso en reposo. Los cachorros estaban jugando cerca, significativamente más grandes que cuando los había visto por última vez en la carretera. Sol, el macho, estaba acechando a su hermana en una aproximación de comportamiento de caza, sus movimientos torpes pero llenos de la energía ilimitada de la juventud. Estrella, la hembra con la mancha blanca distintiva en su pecho que Miguel recordaba, fingía no notar a su hermano, pero en el último segundo saltó hacia un lado, evitando su ataque y contraatacando con sus propias patitas. Era juego puro.
la alegría de estar vivo manifestándose en cada movimiento. Miguel observó fascinado, lágrimas sin vergüenza corriendo por sus mejillas mientras veía a esta familia que había ayudado a salvar, ahora prosperando. María apretó su mano, sus propios ojos brillantes con lágrimas. «Son hermosos, Miguel. Hiciste algo realmente especial». La doctora Ramírez se paró junto a ellos, su voz suave con respeto. «La evaluación más reciente de Luna es muy positiva. La pata tiene algo de rigidez, como esperábamos, pero ha estado usando una plataforma de ejercicio que instalamos y está recuperando fuerza y rango de movimiento gradualmente». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Hay una posibilidad, una buena posibilidad, de que pueda ser liberada de vuelta a la naturaleza en aproximadamente 6 meses. Necesitaríamos monitorearla de cerca, probablemente equiparla con un collar de rastreo, pero creemos que podría sobrevivir en la naturaleza». La noticia llenó a Miguel con una alegría que apenas podía contener. «¿Y los cachorros?», preguntó. «¿Serán liberados con ella?». Denise habló esta vez, su voz profesional pero cálida. «Ese es el plan. Para cuando Luna esté lista para liberación, los cachorros tendrán alrededor de 8 o 9 meses, todavía dependientes de su madre, pero comenzando a desarrollar independencia. La liberaremos como una familia, en un área protegida con buenas poblaciones de presas. Les daremos la mejor oportunidad posible de éxito». Miguel asintió, comprendiendo el equilibrio delicado entre intervención humana y permitir que la naturaleza siguiera su curso. Era el mejor resultado posible que podría haber esperado. Pasaron más de 1 hora observando a los linces, la doctora Ramírez compartiendo historias sobre sus personalidades y comportamientos, los pequeños hitos en su recuperación que habían marcado el camino hacia este momento. En un punto, Luna se despertó y miró directamente hacia donde estaban parados. Por un momento, sus ojos amarillos encontraron los de Miguel a través de la cerca, y él juró que había reconocimiento allí, alguna memoria primitiva del hombre que la había ayudado cuando más lo necesitaba. Tal vez era solo su imaginación, proyectando emociones humanas en un animal salvaje, pero eligió creer que ella sabía, que de alguna manera entendía que él había sido parte de su salvación. Cuando finalmente fue hora de irse, Miguel se sintió agridulce. Parte de él quería quedarse para siempre, observando a esta familia que se había vuelto tan importante para él, pero entendía que su papel en sus vidas estaba destinado a ser breve, un momento de intersección entre mundos humanos y salvajes. La doctora Ramírez prometió mantenerlo informado sobre su progreso y, eventualmente, sobre la liberación. «¿Le gustaría estar allí cuando los liberemos?», preguntó. «Si es posible, me encantaría que fuera parte de ese momento». Miguel aceptó sin dudarlo, ya marcando su calendario mentalmente para ese día futuro. Mientras conducía de regreso a casa con María, Miguel reflexionó sobre cómo un simple acto de compasión había cambiado tantas vidas. Luna y sus cachorros habían sobrevivido contra probabilidades imposibles. El personal de la clínica había sido inspirado por su dedicación y él mismo había sido transformado. Su comprensión de la interconexión entre humanos y naturaleza profundizada de maneras que nunca podría haber anticipado. Era un recordatorio de que cada acción importa, que elegir ayudar en lugar de pasar de largo puede crear ondas que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver. Mientras el sol se ponía sobre el paisaje de Nuevo México, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, Miguel supo que nunca volvería a mirar una carretera de la misma manera, siempre vigilante por aquellos que necesitaban ayuda, siempre listo para ser ese momento de esperanza en la oscuridad de otro ser.